Muy buenos días, pueblo de Costa Rica. Y aunque a la inmensa mayoría le va a doler todo este análisis que voy a hacer, lo voy a hacer. Creé un esquema para definir lo que es Costa Rica. Número uno, Costa Rica es un país comunista y más peligroso que Cuba, Nicaragua y Venezuela. Porque escudados en el asunto de la democracia y escudados en el asunto de que no tenemos ejército, es que nos han vendido esa fórmula de que Costa Rica era el país más feliz del mundo y la mejor democracia que había en América Latina. Quiero decirles que Costa Rica ha tejido una gran telaraña. Por un lado, tenemos un grupo de personas que le alquilan al gobierno, y muy caro. Por eso es que la Contraloría General de la República y la Contralora, que es del PAC, porque es del PAC, así como se opuso a los escáneres, se opone a la creación de Ciudad Gobierno. En este asunto de los alquileres, quiero felicitar a don David Patey, el dueño de Canal 36, un norteamericano que se nacionalizó costarricense y que ama más a Costa Rica que los mismos costarricenses. Los alquileres son aliados de ese comunismo que se ha tejido en Costa Rica. Médicos especialistas, una universidad que se ha opuesto a la creación de más especialistas, creando con esto monopolios. Costarricenses, de verdad que tenemos que abrir muy bien los ojos. Médicos especialistas, por ejemplo, una oftalmóloga que se gane 30 millones al mes. Carambas, yo me digo, ¿y qué? ¿Qué será? ¿Que hace milagros? ¿O nada más mueve los dedos, levántate y ve? No. Médicos especialistas que se han convertido en aliados de ese comunismo, acuerpados por los indivagos. Porque los indivagos, así como yo he dicho, los indivagos, o sea, lo que ellos llaman sindicatos, los indivagos, lo único que defienden son los intereses de unos pocos, que son cómplices del comunismo que se da en Costa Rica. Igualmente, dentro de este telaraña, coloco al Ministerio de Educación, donde los mandos medios ejercen un gran poder y muchas veces sobornan a las personas que llegan a pedir trabajo, que a veces duran años de años sin darle una plaza. Acuerpados también por los sindivagos, o sea, los sindicatos. Vean qué telaraña más terrible tiene Costa Rica de comunismo. Y por el otro lado, la Contraloría General de la República, aliados también. Entre ellos se encuentra esta tal Marta Acosta, totalmente PAC, porque es del PAC. Recuerden que yo les he dicho que el PAC nació como un movimiento ya de desesperación de liberación nacional, porque Liberación Nacional ya estaba muriendo, igual que la Unidad. Los dos partidos era un bipartidismo que es lo que daba origen al comunismo en este país. Y nació desde 1948, no nos engañemos. Liberación Nacional no es un partido político. Liberación Nacional es una ideología, y es una ideología comunista, que siempre la tuvieron solapada, porque a ellos no les convenía decirle, expresarle al pueblo costarricense que Liberación Nacional era comunista, al igual que la Unidad. Los dos eran comunistas. Son ideologías. Social cristiano, socialdemócrata. Eran ideologías al estilo de antes de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este tejido y esta telaraña encontramos falsos líderes. ¿Cuáles falsos líderes? Ya todos los conocemos.
Oscar Arias Sánchez, Laura La Trocha Chinchilla, Luis Guillermo Cementazo Cachetón Solís, y de último crearon al líder peor, al de todos, porque ese fue el muñeco que ellos más utilizaron para hacerle daño a Costa Rica, que es el tal Carlos Alvarado, que muy pronto van a develar un cuadro de este tipo que le ha hecho tanto daño a Costa Rica y que le hizo tanto daño al pueblo costarricense, matándolo de hambre, y van a develar un cuadro donde solo el marco vale 4 millones de colones. Por Dios, costarricenses, ¿no era mejor coger 4 millones de colones y hacer una fiesta ahí, en la Plaza de la Democracia, e invitar a mucha gente a comer por lo menos un momento en su vida? Porque este comunismo egoísta lo que ha creado son personas egoístas, egocentristas, que solo piensan en ellos y son tan cochinos y tan miserables que, a pesar de que le roban al Estado, porque costarricenses, se los digo así, ¿por qué motivo los especialistas trabajan ahora en horas de la madrugada? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los biombos? ¿Cuáles son los chorizos que tienen para trabajar en la madrugada? No debería ser así. No tienen por qué darles extras. ¿Por qué no dividen 8 horas, como hacen las jornadas en las fábricas? De 2 a 6, de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6, si es que pretenden de verdad ser costarricenses. Pero no, es la mala formación que le ha dado esa, que ustedes conocen como Universidad de Costa Rica, y que nosotros nos jactamos de que es la mejor universidad de este país. ¿Qué va? Le queda corta a Costa Rica la universidad, porque esa universidad lo único que ha convertido es a mercaderes, mercaderes de la salud, mercaderes de las leyes, porque los abogados que se han formado en esa universidad lo único que han servido es para convertir a la constitución política en un transformer. Nuestra Carta Magna, que es la que protege a la mayoría del pueblo costarricense, se ha convertido en un transformer. Y a la par de todo este tejido, tenemos una prensa tradicional, aliados también, aliados de esa mafia, de ese partido comunista, de esa ideología que nació en Liberación Nacional y en la Unidad, y que de último lo trajo el PAC, prensa canalla. Recientemente vi una entrevista de esta tal Vilma Ibarra y escuché al tal Álvaro Ramos destilando veneno por su boca. No creo que se le llame boca. Y de todo este maraña, de toda esta maraña, de este tejido de comunismo que nos han vendido, que nos han metido y que nosotros vivíamos cegados, tenemos una víctima, el pobre pueblo que tiene que pagar todo, tiene que pagarle sobresueldos a especialistas, porque ellos tienen que tener extras. ¿De cuándo acá se ganan un salario base de 3 millones o 3 millones y medio, y también hay que darles extras? Y son tan poderosos, costarricenses, son tan poderosos. Bueno, la Mujer Maravilla se les queda corta. Superman es un charlatán a la par de esos médicos que trabajan horas extras y también tienen consultorio. Es una vergüenza costarricense que nosotros tengamos que soportar eso. El pueblo es la víctima de pagar sobresueldos a ese tipo de personas, a los especialistas, que los creó la Universidad de Costa Rica, que es una vergüenza. Igual que muchos abogados, no digo que todos, ni digo que todos los médicos, porque así como hay médicos muy nobles, entregados a su trabajo y por amor al prójimo, y hay abogados también entregados a su trabajo y por amor al prójimo, el resto son mercaderes, no solo de la salud, sino de las leyes. El pueblo es la víctima dentro de ese tejido, porque tiene que pagar
sobresueldo a especialistas, tiene que pagar y llevar en sus espaldas pensiones de lujo. Que nosotros nos jactamos de que tenemos un país sin ejército. ¿De qué nos sirve un país sin ejército si ni siquiera podemos defendernos del narcotráfico que también fue creado en esta ideología comunista? Aunque muchos me debatan a mí, y serán aquellos comentaristas o analistas de A3 por peseta me debatan y me dicen que estoy loco. No, no estoy loco. Estoy despierto y sé lo que estoy diciendo. Eso es lo que se ha tejido en este país. Una prensa tradicional canalla que no quiere pagar absolutamente nada. Que paga más una persona por el teléfono celular o por la internet que lo que paga Telefoca Anal 7 por año. Es una vergüenza. Así es como nos han vendido esta falsa democracia en Costa Rica. Y que ahora sale la tal Andrea Álvarez Marín con una ley propuesta llamada la ley del olvido. Vergüenza debiera darles. En la próxima le voy a hablar de esos tipejos que son los diputados que aprobaron ese proyecto de ley para irlo a discutir. Una pérdida de tiempo, una pérdida donde van a estar discutiendo por esa ley del olvido que al costarricense no se le va a olvidar, y entonces lo que quieren ponernos es una mordaza. Costarricenses, tenemos que defender no solamente al presidente, sino al país por completo. Tenemos que defender a los ministros que de verdad son nobles y leales a los ideales del costarricense y a nuestro excelentísimo presidente. En la próxima continuaré hablando de este asunto.